¿Quién como Dios? Y después de Dios, nuevamente bienvenidos al grupo de oración. ¿Quién viene por primera vez? De pronto, personitas que vengan por primera vez. Por acá. Bienvenidos al grupo de oración, súper invitados. Que sigan asistiendo, que de verdad es un momento de gracia impresionante el que tenemos. Qué alegría poderlos tener acá. Bueno, vamos a orar para que meditemos juntos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vas a cerrar tus ojos, vas a pedirle al Señor una santa disposición para este rato que vamos a estar aquí, corto en tiempo, pero pedimos, Señor, que sea grande en gracia para cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú que sondeas las almas, tú que sondeas nuestro interior, Señor, te pedimos que vengas, que derrames tu Santo Espíritu sobre nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, ilumine nuestro interior, para que tu palabra, Padre Santo, sea la respuesta que necesita mi alma para este momento específico de mi vida, para este momento específico de mi conversión. Vas a pedir con fe, con fuerza al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, te clamamos, te lo pedimos, Señor. Ven, Señor, clama al Santo Espíritu de Dios para que venga, para que se derrame copiosamente, abundantemente en tu corazón. Te habla a ti, corazón, que estás cansado, a ti, alma, que estás agobiada por las tormentas de la vida, a ti, corazón, que tal vez se está arrastrando en la vida espiritual, que tal vez siente que no puede más, que las tormentas de la vida de este mundo son implacables, son duras, son difíciles. Si las afrontamos sin el Señor, va a ser aún más difícil. Por eso te pido, Santo Espíritu de Dios, que vengas a amar tus almas, que vengas a levantar tus corazones, Señor, que vengas a levantar los corazones deprimidos, Señor, los corazones, Padre Santo, que estén decaídos, que no quieran seguir, Señor, que se han cansado de luchar y de batallar. Levántalos, Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, derrámate sobre estas tus almas, Señor. Derrámate sobre estos tus hijos abundantemente, que experimenten nuevamente el fuego de tu amor, Señor, que experimenten nuevamente en su corazón el fuego abrasador de tu amor, mi Señor, que les abraza, que les ama, que les acoge, que les recibe, que les levanta, que no les juzga, que les invita a seguirle, a no decaer, a no desfallecer. Ven, alma, levántate. Ven, alma, que estás moribunda, levántate, que en el Señor está tu fuerza. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirarte a ti misma. Mira al Señor, que es el único que podrá llevarte a puerto seguro, que es el único que podrá sacarte de esa tormenta. Del Santo Evangelio según San Mateo. Enseguida obligó a sus discípulos a reembarcarse, precediéndole a la ribera opuesta, mientras él despedía a la muchedumbre. Despedido que hubo a las multitudes, subió a la montaña para orar aparte. Y caída ya la tarde, estaba allí solo.
Mas en tanto la barca muchos estadios lejos de la orilla. Era combatida por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar. Mas los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Es un fantasma». Y en su miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús y dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Entonces respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Y Pedro, saliendo de la barca y andando sobre las aguas, caminó hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, se amedrentó y comenzase a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». A punto Jesús tendió la mano y asió de él, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se posternaron ante él, diciendo: «Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios». Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, estamos leyendo, o más bien el contexto de este Evangelio del próximo domingo es el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. ¿Y cuál es el contexto? Vamos a iniciar con un contexto del texto, valga la redundancia, y también una esperanza para nuestros días. Jesús arranca el texto diciendo que envía primero a sus apóstoles y luego despide a la gente, empieza a orar, se alborota una tormenta y Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Varios evangelistas como San Juan, San Marcos también hablan sobre el hecho de que Jesús caminase sobre las aguas, pero San Mateo agrega un detalle particular, un detalle adicional, y es la reacción de Pedro. Esa reacción, como sabemos y conocemos de Pedro, sanguínea, primaria, que le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti». Este detalle es hermosísimo porque solamente, como dije, está en el Evangelio según San Mateo, y si no estuviese ahí nos perdiéramos de la riqueza de lo que implica este hecho y que vamos a intentar meditar aquí en conjunto. Pide caminar sobre las aguas. Uy, estaba yo necesitado de agüita, Dios me le pague. Pide caminar sobre las aguas. Y luego Pedro hace una profesión de fe: «Si eres tú, Señor, mándame ir a ti». ¿Y por qué decíamos que aparte del contexto, esta introducción también es una esperanza para nuestro corazón? Es una esperanza para nuestra vida, es una esperanza para nuestros días. Porque vivimos hoy en día tiempos agitados, tiempos difíciles, tiempos de tormenta. Y tal vez muchas veces nosotros podemos también haber caído en desesperanza. Pero el Evangelio nos dice que el Señor camina sobre las aguas. El Evangelio dice que el Señor camina sobre las aguas, y sabemos que en la Biblia el mar representa el caos, el desorden.
Por tanto, este evangelio también es motivo de esperanza para nuestra vida, porque significa el hecho de que el Señor camine sobre las aguas, de que camina sobre el mal, que está por encima del mal, que está por encima de cualquier dificultad, que está por encima de cualquier situación difícil. Que hoy en día, aún con las crisis que puedan existir, con las crisis que puedan haber económicas, políticas, guerras, por ejemplo, ahorita la situación difícil del Ecuador, la situación difícil que tenemos de orden público también en nuestro país, el Señor nos recuerda que es el Señor de la historia, que camina sobre las aguas, que está por encima de cualquier desorden, de cualquier maldad que pueda existir en este mundo, que está por encima del mal. Entonces, ¿dónde nos enfocaremos en la meditación de este evangelio? Sabemos que el centro del evangelio es el Señor Jesús. El centro del evangelio siempre es el Señor Jesús. Pero hoy, queridos hermanos, quisiera que meditásemos en la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con San Pedro. Que meditemos un poco cómo es esta relación. Como decíamos en el capítulo 14, estamos en el capítulo 14 de San Mateo, y en este capítulo 14 podemos ver o nos permite ver cuál es el estado del alma de San Pedro. ¿Cuál es el estado del alma de San Pedro? Y nuestra tendencia es a decir, no, es que Pedro, como siempre, tan sanguíneo, pero dudó, se acobardó, dejó de ver al Señor. ¿Cuántas veces hemos tal vez predicado esto? Lo hemos dicho, lo hemos enunciado y decimos o pensamos, si hubiese sido yo, sería distinto. Pero en realidad, ¿será posible? ¿Será posible que si fuésemos nosotros los que nos hubiésemos enfrentado a la situación que vivió Pedro, hubiésemos actuado de una manera distinta? ¿Será que tal vez habríamos hecho algo distinto a lo que hizo San Pedro, tal vez peor? Porque vale la pena aclarar que a estas alturas del capítulo 14, ya San Pedro había dado grandes muestras de amor para el Señor. Ya había dado grandes muestras de virtud. Ya San Pedro, en el momento que se decidió irse detrás del Señor, recordemos que el Evangelio nos dice, y dejando las redes, lo siguieron. Lo habían dejado todos ya. De hecho, más adelante, el Evangelio nos dice que San Pedro le dice al Señor, Señor, lo hemos dejado todo por ti. Casa, trabajo. A estas alturas del Evangelio, San Pedro había tomado decisiones de gran generosidad para con nuestro Señor. Muchas más grandes que las que nosotros tal vez podemos haber tomado. Por eso decíamos que es muy probable que nosotros no actuásemos de una manera distinta a la que San Pedro actuó. Recordemos que nuestro Señor tenía una relación de intimidad con sus apóstoles y San Pedro hacía parte del grupo selecto, del círculo más cercano de los apóstoles. Recordemos que cuando nuestro Señor predicaba a las multitudes, después, cuando se reunía con sus apóstoles, en la intimidad les explicaba las parábolas, les explicaba la Escritura. Tenían una relación íntima. Es decir, San Pedro no era un católico de domingo, si lo trajéramos a nuestros días. San Pedro no era tal vez un misionero al que todavía le cuesta el apostolado.
San Pedro tal vez en esta época, en este momento de su conversión, no era un misionero que todavía ponía peros. No. San Pedro ya había dado muestras de afecto grandes con el Señor. Ya había renunciado a grandes cosas en este momento de su conversión. Y aún así, le pasó esto. Por eso decíamos que muchas veces nos apresuramos a juzgar la actitud de San Pedro porque nos creemos avanzados en la fe y no nos damos cuenta de que estamos empezando, de que nos falta mucho. Entonces, retomando el Evangelio, eran aproximadamente las 3 de la mañana y aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y Jesús les dice algo muy lindo y es: no tengan miedo, soy yo. Los anima, porque en el momento de la tormenta, tal vez en medio del mar, imaginémonos, en la oscuridad, la esperanza se empieza a desvanecer. Y San Pedro hace la profesión de fe y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y el Señor le dice: ven. Y él va, pronto. ¿Y dónde viene el milagro que ocurre? De que San Pedro camine sobre las aguas. ¿De dónde viene este milagro? Y tenemos que empezar a mirar este Evangelio a la luz de nuestra vida espiritual. Y es que San Pedro, como lo dice el Evangelio, tenía la mirada puesta en el Señor. Estaba en dirección del Señor. Lo veía de frente. Caminó en dirección hacia Él. Por eso obró este milagro, por eso fue posible este milagro. Porque está atento a su Señor, porque tiene su total atención dirigida hacia Él. Y esto también nos lleva a reflexionar y a pensar cómo está nuestra atención para el Señor. Tenemos dentro de la comunidad la práctica hermosísima de la visita al Santísimo. Y yo cuando preparaba la charla decía, o se me venía esto al momento de meditar, que San Pedro estaba de frente al Señor mirándolo. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros, empezando por mí, adorando al Señor en el Santísimo? ¿Hace cuánto que no le visitas? ¿Hace cuánto que no tienes un momento de intimidad en el Santísimo con el Señor? ¿Hace cuánto que tal vez dejaste de visitarlo, dejaste de frecuentarlo? ¿Hace cuánto que tal vez esta práctica dejó de ser importante para ti? ¿Hace cuánto que tal vez hemos descuidado, hemos dejado de ver y contemplar a nuestro Señor? Porque ¿cuál es el problema? Que esto tiene unas implicaciones, por supuesto, en la vida espiritual. Y es que nosotros tal vez hemos tenido también, como San Pedro, momentos de oración bellísimos, hermosos, de intimidad, donde le hemos dicho: Señor, si eres tú, en ese rosario. Y es verdadero. Al igual que lo que sentía San Pedro por el Señor, era verdadero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta relación es superficial y no es profunda? ¿Qué es el problema que tenía San Pedro? Que los vientos llegan, siempre van a llegar, la tempestad siempre va a llegar, siempre van a haber momentos de dificultad en nuestra vida. Y nosotros podemos tener esta relación de fe ya con el Señor, un camino iniciado con Él. Podemos tener fe, podemos tener amor hacia Él, podemos haber hecho algunas renuncias. Pero si nuestra relación con el Señor le falta profundidad, cuando empecemos a sentir el viento de las tempestades de nuestra vida se va a empezar a resquebrajar. Empezamos a gritar, a decir: Señor, sálvame.
que me hundo. Porque siempre van a haber vendavales en nuestra vida, tal vez para algunos más que otros, por supuesto. Pero cuando no tengo yo arraigado en el corazón el amor al Señor, cuando le falta profundidad, cuando me falta cultivar esa relación de intimidad, hay un problema. Hay algo que yo necesito trabajar porque le abro paso a mis pasiones y entra el miedo y la ansiedad, como le pasó a San Pedro, y nos empezamos a hundir. Porque quiero tener el control de mi vida, porque quiero tener el control del futuro, porque quiero controlar absolutamente todo cuanto me pasa. Y cuando veo de que la tormenta crece, de que la tormenta se hace más fuerte, de que me sacude con más violencia, que la turbulencia no cesa, me pasa como a San Pedro y me empiezo a hundir. ¿Y qué podemos hacer? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para dejarnos de hundir? ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Qué debemos de hacer para parar de hundirnos? Si es la situación de nuestra vida o para estar alertas y atentos en nuestra vida espiritual. Y ya lo dijimos implícitamente, y es estar con la mirada puesta en el Señor, es estar con la mirada puesta en Jesús, es cultivar día a día mi relación con el Señor, es pedirle al Señor que la relación que yo tenga con Él no sea de momentos, no sea de sensibilidades, sino que sea un relacionamiento profundo, sincero. Y es algo de todos los días, es algo que tengo que renovar día a día en mi oración de la mañana, en mi oración de la noche. El amor se tiene que renovar, el amor lo tenemos que renovar, porque se va a enfriar y vamos a caer en un enfriamiento espiritual, en una modorra espiritual, en una tibieza espiritual. Vamos a ver el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, de su vida, y cómo también nos ayuda, este ejemplo, a desenmascarar el problema que podemos tener tal vez nosotros en este momento específico de nuestra vida espiritual. Y es que Santa Teresa de Ávila tuvo una vida de entrega total, donación total. A los 20 años ingresa al convento, hizo grandes renuncias. Tenía un apego, un amor gigante por su familia, un apego tremendo, y le costó muchísimo dejar a su familia por el Señor. Pero tenía un amor muy grande por Dios. Comenzó a rezar. Al poco tiempo aprende el camino de oración y empieza a tener avances tremendos, gigantes en su vida de oración, en su vida espiritual. Cuenta ella misma que al poco tiempo empezó a tener oraciones de cuarta y quinta morada, oraciones de quietud, oraciones de unión. Pero ¿qué pasó? Cayó en la tibieza espiritual. Y ella misma lo cuenta. Y estuvo así durante casi 17 años. Impresionante, y uno se puede preguntar cómo es que una santa de este calibre, con ese nivel de oración, con ese nivel de intimidad con el Señor, ¿cómo es posible que caiga en la tibieza espiritual? ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Y ella misma lo dice. Mi gran problema fueron los pecados veniales.
Los pecados veniales porque tal vez no caía ya en pecados mortales, pero cuando iba a su confesor y se confesaba de los pecados veniales, le decía el sacerdote: tranquila, eso no es problema, ¿cierto? Y no es que vayamos a criticar a nuestros sacerdotes, mucha oración nos falta por ellos, pero tenemos nosotros que ser conscientes de que la vida espiritual es un combate, y nos lo dice San Pablo, que esto es un combate, y tal vez nosotros lo olvidamos con frecuencia o lo obviamos, y por eso tal vez empezamos a tener ese enfriamiento espiritual, caemos en esa tibieza, como le pasó a San Pedro, como le pasó a Santa Teresa. Porque si les pasó a ellos, ¿cuánto no será el riesgo nuestro de caer también? Y si no es tal vez el estado en el cual estamos en este momento. Por eso decíamos que muchas veces nos apresuramos a juzgar, a decir: es que si hubiese sido yo, si hubiese sido yo lo hubiese hecho distinto. Pero tal vez en este momento es un excelente momento a la luz de este evangelio para revisar cómo está nuestra relación con el Señor. ¿En qué momento estamos en esa relación con el Señor? ¿Hemos caído tal vez en la tibieza o nuestro corazón se empezó a enfriar? ¿O vivo mi vida espiritual en modo automático, como vivimos tal vez muchas de las cosas de nuestra vida? Es un llamado amoroso de atención del Señor, es un llamado de atención que nos hace para que nos revisemos a la luz de este evangelio, pero no para que nos quedemos ahí, sino que para que, como San Pedro, podamos decir: Señor, sálvame, para que podamos clamar al Señor, para que podamos pedir desde lo más profundo de nuestro corazón auxilio, ayuda a nuestro acompañante en la confesión, al Señor, en la oración, en la Eucaristía. ¿Qué necesitamos hacer entonces nosotros? Y es hacer lo que hizo San Pedro. Cuando él se vio en apuros, cuando él se vio en dificultades, cuando él vio que empezó a hundirse, grita y clama al Señor. Y la palabra de Dios, que da detalles hermosísimos, dice que inmediatamente, con premura, el Señor le socorre, le atiende. Por eso decíamos ahora, es un momento propicio para que revisemos nuestra vida espiritual y digamos: Señor, si es el caso, si he caído tal vez en tibieza, Señor, sálvame. Que el Señor con premura va a ir en tu auxilio, que el Señor con premura va a ir a darte la gracia que está necesitando tu alma. Porque muchas veces nos cuesta creer, pero más que nosotros, el Señor quiere que nos unamos completamente a Él. Porque si tú tienes ese deseo en tu corazón, es el Señor quien lo ha puesto. Y el anhelo que Él tiene es aún mayor, es infinito, de que de una vez por todas nos podamos unir completamente a Él. Que nos podamos entregar completamente a Él. ¿Quién como Dios? El Señor nos pide una entrega, pero una entrega total. Una entrega total y profunda. Basta ya de seguir excusándonos, de seguir refugiándonos en nuestras debilidades. Antes, más bien, postrémonos ante el Señor, pongámonos en dirección hacia Él y mostrémosle nuestro corazón tal cual es, sin adornos. Quitémonos la camiseta delante de Dios y digamos: Señor, mírame, aquí estoy,
este es quien yo soy en verdad, con estas dificultades, con estos problemas, con estas tormentas, para que el Señor pueda hacer la obra en ti. Porque tal vez hace rato quiere hacerla, pero nuestra dureza de corazón, nuestra falta de docilidad, se la ha impedido. Y este es el secreto de la vida de oración. Y es que cuando yo oro, tengo que estar dispuesto a cambiar. Tengo que estar dispuesto a que el Señor me cambie. Cuando yo oro, tengo que abrirme plenamente al Señor y decirle: Señor, lo que quieras conmigo, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras, Señor. No podemos hacer la oración donde tal vez le decimos al Señor qué es lo mejor para nuestra vida. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nuestra vida, el Señor sí lo sabe. Por eso quien ora está dispuesto a que el Señor le cambie su corazón. Y esto es importante. Debes estar dispuesto a que el Señor cambie tu corazón. Debes estar dispuesto a que el Señor haga no cualquier cambio, sino grandes cambios en tu vida. No tengas miedo de entregarte al Señor, no tengas miedo de abandonarte plenamente, no tengas miedo de decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Basta ya de cobardía, basta ya de darnos de a poco, medidos, de reservarnos, de decirle al Señor: no, mira, tal vez aquí yo no te dejo entrar porque aquí yo soy el dueño y Señor de mi vida. Basta ya de reservarnos para nosotros mismos, porque solamente cuando tú te entregas plena y totalmente al Señor, vas a encontrar la verdadera felicidad, vas a encontrar la verdadera alegría. Muchos se preguntan: ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué yo sigo igual? ¿Por qué si hace tanto tiempo que yo arranqué mi vida espiritual, pareciera que el Señor no ha podido hacer nada conmigo? Y tal vez nos está pasando lo que hemos tratado de exponer a la luz de este Evangelio. Que tal vez sí nos hemos decidido por el Señor, que tal vez sí hemos querido iniciar un proceso de conversión, que tal vez sí en algún momento fuimos a un retiro, que tal vez sí iniciamos la consagración y es más, quisimos seguir en el proceso de misioneros, pero tal vez no te has dado cuenta que tu relación con el Señor es superficial, que todavía está muy por encimita, que le falta aprofundar, que le falta más entrega, que le falta donación plena, como nuestro Señor nos enseñó, donándose plenamente, totalmente, por cada uno de nosotros en la cruz. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que el Señor nos quiere decir en la meditación de este Evangelio. Nos pide una entrega profunda, de una vez, que podamos hacer una renuncia efectiva y afectiva a todos esos apegos que aún puedan existir en mi vida. Y unas sugerencias concretas para que las apliquemos en nuestra vida espiritual. Y con esto cerramos, que ya las hemos venido tocando a lo largo de la charla. Primero, abandonar totalmente el pecado mortal. No podemos consentir pecados mortales. Si por desgracia cayésemos, tenemos que ir inmediatamente al confesionario a suplicarle a nuestro Señor el perdón de nuestros pecados, pero también la gracia para poder abandonar de una vez por todas el pecado mortal.
seguidamente trabajar todos nuestros pecados veniales. Y podríamos decir, ¿por dónde arrancar? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde inicio? Y la respuesta está que debemos preguntarle a nuestro Señor. En un ejercicio de intimidad con Él frente al Santísimo, decirle: Señor, ¿qué quieres que trabaje? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde inicio? Porque si bien son muchas las cosas que tal vez necesitamos trabajar, pero el Señor es quien nos va conduciendo en nuestro camino de conversión. ¿Quién como Dios? En el libro La Imitación de Cristo dice, y lo hemos repetido y predicado tal vez hasta el cansancio, que si trabajásemos una virtud por año, en poco tiempo seríamos santos. No es que no conozcamos el secreto, lo conocemos ya, pero es que somos duros de corazón. Es que nuestra conversión es superficial aún. Y todavía estas enseñanzas que hemos recibido, que el Señor ya nos ha mostrado, no han podido echar raíz en nuestro corazón. No basta con iniciar en el camino, necesitamos profundizar. No basta con iniciar, necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor. Debes tener presente también en tu camino espiritual y en tu vida en general que van a haber olas. Siempre van a haber olas, siempre van a haber tormentas. Pero como lo enseña San Pedro, debemos abandonarnos y clamar plenamente al Señor y decirle: Señor, sálvame, que me hundo. En la oración. Pero debemos empezar a orar. Y finalmente, pero no menos importante, lo que decíamos, el secreto de la vida de oración. Y es que cuando yo oro debo estar dispuesto a que el Señor me cambie. Cuando ores, mi querido hermano o hermana, debes estar dispuesto a que el Señor te cambie. Tu orar debe ser generoso. No pongas más barreras ante el Señor. No pongas más peros, excusas. Es momento de que de verdad le digamos al Señor: Señor, quiero entregarme plenamente a ti. Quiero donarme plenamente a ti. Quiero que mi conversión, Señor, no sea superficial, sino que quiero aprofundar, ahondar en ese relacionamiento que tengo contigo, Señor. Vamos a orar. Te vas a postrar de rodillas y le vamos a pedir al Señor, al dueño de la gracia, que queremos renovar nuestra entrega a Dios. Preséntate ante el Señor sin adornos. Quítate los títulos. Quítate la camisa de misionero que tienes. Preséntate ante tu Señor con tus miserias, con tu pecado, con tus tormentas, con tus dificultades. Dile: Señor, Señor, aquí estoy, mírame. Mira el momento específico de mi vida en el que estoy. Si es en consolación, agradece a tu Señor por esa consolación que estás experimentando y dile que en esa experiencia de sentirte amado, de reconocerte amado, el amor de Dios eche raíces profundas en tu corazón. Y si tal vez estás en la situación que nos plantea el Evangelio, en un momento de dificultad, en un momento de tormenta,
la tormenta de una enfermedad, la tormenta de una dificultad económica, la tormenta de un vicio, de un pecado. Preséntate tu Dios y como San Pedro clama desde lo profundo de tu alma y dile: Señor, Señor, si eres tú, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, porque me hundo, porque siento que mi vida naufraga, porque siento que mi vida espiritual se hunde poco a poco, Señor. Auxilio, Señor, ayúdame, Señor. Clama desde lo profundo de tu corazón. Aprovecha este momento. Pídele al Señor, que conoce por demás tu situación, pero en un acto de humildad te pide que te reconozcas necesitado. Gracias, Señor. Cántale a tu Señor. Aquí está tu Señor, el Señor de tu vida, el que en algún momento te enamoró, en el que en algún momento te pidió y te invitó a dejar las redes, a dejar la barca a la orilla del mar. Aquel que pronunció tu nombre y te sentiste tan amado, tan amada, que no dudaste y dijiste: sí, Señor, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si estás atravesando un momento de tibieza espiritual, clama a tu Señor, clama a tu Dios, que recuerdes tu primer amor. Recuerda cuando el Señor te llamó por primera vez. Recuerda cómo estaba tu vida. Recuerda la tormenta de la que te salvó. Recuerda la dificultad en la que estabas. Y cuando el Señor se abalanzó sobre ti como un Padre amoroso, se arrojó sobre esa tormenta para salvarte. Enamóranos de ti, Señor. Que nuestro amor por ti, Señor, sea verdadero, sea profundo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, una conversión de corazón. Que tengamos una renuncia efectiva y afectiva, Señor, a cualquier apego de este mundo. Personas, dinero, Señor, trabajo. Cualquier seguridad humana, Señor. Háblanos, Señor. Que nosotros, sus siervos, escuchamos, Señor. Gracias, Señor. Agradécele a tu Señor. Pídele al Señor un corazón agradecido. Agradécele, porque aunque no lo sientas, el Señor está obrando maravillas en tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor, porque te has derramado, Señor, en este grupo de oración, en el Santo Rosario, en la prédica del Santo, en la prédica del Evangelio, Señor. Gracias por alimentarnos espiritualmente. Gracias, Señor, por tu gran amor. Agradece que no hay nada como un corazón agradecido. Un corazón agradecido con su Señor por su gran amor. Gracias, Señor. Bendito eres, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu gran amor.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,